me está afectando. Bueno, ¿me están escuchando? Tuve que cerrar un profe. Ok. Y están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces para el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos a ver la segunda parte de la temática de fundamentos de termodinámica. La semana pasada, pues digamos que fue la parte de fundamentos desde un punto de vista más teórico y pues, la idea era como repasar algunos de los conceptos claves que ustedes seguramente estudiaron pues en los cursos de fisicoquímica y de química general. El día de hoy vamos a ver un poco más de esa temática, pero ya más enfocado al tema de residuos sólidos. Y es que, pues como les dije la semana pasada, hay ciertas diferencias entre tratar un material como pues un combustible desde un punto de vista químico que esté puro y otro es tratar un residuo sólido donde tenemos una gran mezcla de materiales con diferentes grados de humedad, diferentes características físico-químicas. Entonces, para eso hay que hacer algunos supuestos, asumir algunas cuestiones que es las que vamos a discutir hoy y les voy a mostrar pues como algunos modelos y unas ecuaciones que permiten el cálculo de la capacidad calorífica o el poder calorífico de los residuos, que en últimas es la variable fundamental para lograr la valorización energética de residuos sólidos. Como a manera de un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión pasada, entonces quiero en esta diapositiva pues hacer como un pequeño, pues como recorder, ¿cierto? Vimos pues que en termodinámica lo que se evalúa es principalmente el calor, ¿cierto? El objetivo de la termodinámica es evaluar el flujo de calor que se da durante procesos físicos o químicos. Y vimos que ese calor se representa por la letra Q y que puede ser calculado como M, o sea, la masa o la materia del producto que está siendo, por ejemplo, en nuestro caso, sometido a combustión, multiplicado por la capacidad calorífica de ese material y por el cambio de la temperatura en la reacción química. Y adicionalmente a este calor también se le puede sumar la masa por el delta H, que es la entalpía de, por ejemplo, de la combustión, ¿cierto? Y estamos hablando de combustión de un producto químico. En la sesión pasada hablamos que el calor se puede presentar de dos tipos, ¿cierto? Que hay dos tipos de calor. Uno de ellos que es el calor sensible, que es esta que está representada, digamos, por esta parte de la ecuación. Y otra parte que es el calor latente, ¿cierto? Que puede ser representado, por ejemplo, aquí. Pero para poder hacer el calor latente no hablaríamos aquí de combustión, sino, por ejemplo, de la entalpía de vaporización, ¿cierto? O el cambio de fases. Entonces puede ser vaporización o condensación o solidificación o sublimación y todos los cambios pues, de fases que conocemos en la materia. Entonces, en últimas podemos definir que el calor es simplemente una manifestación de la energía, ¿cierto? O sea, que lo que estamos intentando evaluar aquí es cuál es la capacidad energética que tiene un material y cómo es el flujo de esa energía durante un cambio de fase, por ejemplo, si estamos hablando del tema de calor latente, o cómo es el flujo de energía cuando estamos, por ejemplo, calentando un material, ¿cierto? Que eso sería el calor sensible. Recuerden que en términos prácticos, el calor sensible se reconoce porque es el que en una gráfica de, por ejemplo, temperatura contra calor, el calor sensible siempre representa o resulta en un incremento de la temperatura. O sea, a medida que aumenta el calor, la temperatura está aumentando y por lo tanto se ve como de esta forma. Sin embargo, el calor latente se representa como una meseta, ¿cierto? O sea, que es un calor que se está invirtiendo en el sistema, pero que no necesariamente, o que, mejor dicho, que no representa un aumento de la temperatura. Y entonces, este es el calor necesario, por ejemplo, para hacer el cambio de la fase. Es decir, para nosotros pasar, por ejemplo, de un material sólido
a un material gaseoso, pues necesariamente tenemos que meter energía en el sistema de forma que esa transformación se pueda dar, ¿cierto? Y esa energía es lo que nosotros llamamos calor, que se puede representar como calor sensible o calor latente. Bueno, aparte del concepto de calor, pues también hablamos del término de entalpía, ¿cierto? Que es el que representamos con delta H. Y este término de entalpía no solamente nos dice la energía, ¿cierto? En términos globales, que recuerden que las siglas de las unidades de la energía que nosotros utilizamos en termodinámica es principalmente el julio, ¿cierto? El julio, o también las calorías. Pero digamos que las calorías es principalmente utilizado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Nosotros en Colombia utilizamos principalmente el Sistema Internacional de Unidades, no el sistema británico ni pues, el de Estados Unidos, sino que utilizamos el internacional y para nosotros la unidad de energía de base, digamos, es el julio, ¿cierto? Entonces, la entalpía es también una forma de medir la energía, pero por masa, o sea, por cantidad de combustible, que es en nuestro caso, ¿cierto? Por cantidad de, por ejemplo, de metano o por cantidad de etanol o por cantidad de plásticos o por kilogramo de residuos sólidos que vayan a ser sometidos al proceso de combustión. Entonces, las unidades de la entalpía, si lo recuerdan, es kilojulios por kilogramo, por ejemplo, o también podría ser kilojulios por mol, ¿cierto? O kilojulios por metro cúbico. También se puede expresar en términos volumétricos, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a resolver, por ejemplo, un ejercicio de estos de termodinámica, es revisar que las unidades, por ejemplo, de la masa y de las entalpías, o de la masa y la capacidad calorífica y la temperatura, estén en las unidades correctas. Porque muchas veces le pueden dar a uno, por ejemplo, la capacidad calorífica volumétrica, o sea que nos estarían dando, por decir, los julios por gramo por metro cúbico, y entonces tendríamos que convertir la masa de ese combustible pues a volumen, ¿cierto? De forma que podamos cancelar estos metros cúbicos y luego al multiplicarlo por la masa pues nos va y nos quedan las unidades de julios, que es las unidades de energía, perdón, las unidades de energía. El calor se da en energía, mientras que la entalpía, como ven aquí en la ecuación, se da en unidades de energía por masa. Listo. Dijimos que la entalpía nos sirve para caracterizar procesos químicos o procesos físicos. Y bueno, y repito, o sea, podemos encontrar en los libros entalpías, por ejemplo, de formación de productos químicos o entalpías de combustión, ¿cierto? O sea, que entalpías de reacciones o entalpías de cambios de fase. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahorita más adelante, para que lo tengan entonces presente, que estas entalpías se pueden encontrar en los libros, pero a condiciones estándar. Lo general es encontrarlo a condiciones estándar. Sin embargo, pueden haber reacciones químicas que son muy bien conocidas o muy estudiadas y se podrían encontrar a otras temperaturas y a otras presiones, pero por lo mínimo, como por lo menos, vamos siempre a encontrar entalpías a condiciones estándar. ¿Que cómo están definidas esas condiciones estándar? Temperatura igual a 298 Kelvin y presión igual a una atmósfera. Listo. Cuando yo tengo agua, por ejemplo, a condiciones estándar, ¿en qué estado se encuentra? O sea, si yo tengo agua a 298 Kelvin y a una atmósfera de presión, ¿en qué estado se encuentra el agua? ¿En estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido? Pues generalmente sabemos que el agua a estas condiciones la vamos a encontrar en estado líquido, ¿cierto?
Y esto va a ser algo importante para lo que sigue a continuación, para que lo tengan pues ahí presente. Bueno, en la semana pasada también vimos otros conceptos claves, como lo fue el de la entropía, ¿cierto? Que lo definimos como delta S. Y yo les comenté que la entropía es un concepto que es un poco más complejo para explicar y que hace parte incluso de mecánica cuántica. Y bueno, es bastante profundo ese tema. Sin embargo, nosotros lo podemos simplificar como los grados de libertad que tiene un sistema. De un sistema, ¿cierto? Que dicho en palabras castellanas, dicho en palabras sencillas, sería lo mismo o equivalente a decir el grado de desorden. ¿Listo? De un sistema. ¿Y a qué se hace referencia en eso? Entonces yo les presenté en la diapositiva un ejemplo donde les mostraba, por ejemplo, una estructura cristalina. Y uno en una estructura cristalina ve que los átomos están supremamente bien ordenados y eso pues es un grado alto de orden, ¿cierto? O un bajo grado de desorden. O sea que la entropía de un sistema cristalino es más bajo que la entropía de un sistema gaseoso, ¿cierto? Porque esos mismos átomos que podrían estar así bien ordenados en una estructura cristalina, cuando están en un gas, ellos empiezan a ocupar más espacio y hay colisiones entre ellas, ¿cierto? O sea, el grado de desorden aumenta y por lo tanto aumenta la entropía. ¿Y para qué nos sirve saber eso? Nos sirve para poder determinar si una reacción química es espontánea o no, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos saber si una reacción química como la combustión de un material ocurre de forma espontánea o no, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos para valorar un residuo? ¿O cuáles son las características deseables en un residuo para un proceso de combustión? Pues necesitamos que el delta H sea negativo, ¿cierto? Y que el delta G sea negativo. ¿Qué me significa que delta H sea negativo? Que la reacción es exotérmica, ¿cierto? O sea, que libera energía. O sea, que cuando yo hago esa reacción de combustión, se me va a generar energía en forma de calor y ese calor yo lo puedo aprovechar para la producción de energía eléctrica, ¿cierto? Por medio de turbinas como las que hay en las centrales termoeléctricas, o lo puedo utilizar, por ejemplo, para calentar agua dentro de un proceso industrial. Por ejemplo, en las industrias en Medellín es común utilizar el carbón de Amagá pues lo queman en calderas, principalmente para el calentamiento del agua, ¿cierto? Y esa agua caliente se utiliza, por ejemplo, en la industria textil para la tinción de telas, como por ejemplo en Coltejer, ¿cierto? O en Balalaica, pues diferentes empresas textiles que hay en la ciudad. Entonces yo necesito que esa reacción de combustión me libere la mayor cantidad de energía, o sea que este delta H sea lo más negativo posible, ¿cierto? O sea, un número grande, pero negativo. Y también necesito que la reacción sea espontánea. O sea, que la reacción se logre llevar a cabo lo más fácil posible, ¿cierto? O sea, que si uno mirara, bueno, esto es un tema ya más de química, pero sería algo así, que la reacción química parte de unos reactivos, que la energía de activación sea lo más pequeñita posible y que el producto caiga lo más posible, o sea, que el delta H sea lo más negativo posible, ¿cierto? Y que esta barrera energética sea lo más pequeñita posible para que la reacción pueda suceder de forma espontánea. ¿Listo? Entonces, acuérdense que delta G, que es la energía libre de Gibbs, que es la que nos dice sobre la espontaneidad de la reacción, es igual a delta H más T, que es la temperatura, delta S. Entonces ya con eso, digamos que esas eran como los conceptos claves que estudiamos durante la semana pasada. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos el día de hoy es convertir todas estas palabras, todos estos conceptos de una forma que sea útil
la vida real, ¿cierto? Y específicamente para el tema de residuos sólidos. Y es que, por ejemplo, en la vida real también se puede utilizar sistemas de combustión de productos químicos que estén muy bien definidos, como por ejemplo el CH4, ¿cierto? El metano. Nosotros el metano lo tenemos muy bien conocido, sabemos la fórmula química y todo, pero en un caso de un residuo sólido municipal, pues ahí tenemos mezclas de alimentos, de plásticos, de textiles, de madera y de materiales inertes también, ¿cierto? Como por ejemplo de barrido, de demolición y pues todo lo que ustedes conocen que puede venir dentro de los residuos sólidos municipales, ¿cierto? Los residuos municipales. ¿Y cuál es? Y no solamente la desventaja es que para el caso de residuos no tenemos ecuación, ¿cierto? No tenemos una ecuación así bien definida desde el punto de vista químico. Pero adicionalmente tenemos otro problema y es que los contenidos de humedad de algunos de estos materiales, por papel, son muy altos, como por ejemplo en el caso de los alimentos, donde el porcentaje de humedad puede ser muy alto, aquí humedad. Y si hay una inadecuada separación de los residuos, si hay una mezcla de estos residuos, no solamente los alimentos van a estar humedecidos, pero también el papel o los textiles. Y si la madera se puede dividir, ¿cierto? Entre una madera que esté seca y una madera que sea, por ejemplo, de poda de jardinería, que es de unas plantas jóvenes, pues, y por lo tanto el contenido de humedad de esas plantas también es muy alto. Entonces vemos que hay una diferencia entre los productos químicos típicos que se tratan en los libros para el desarrollo de ejercicios de termodinámica y pues la realidad que nosotros tenemos en la combustión de residuos sólidos urbanos o incluso en la combustión de productos como el diésel o la gasolina, que también son una mezcla de diferentes alcanos, alquenos, de diferentes productos químicos. Pero entonces, si hay una problemática como esa para la combustión de residuos sólidos, entonces, ¿por qué se utiliza la combustión, cierto? ¿Por qué es tan problemática? Si es tan problemática, ¿por qué se utiliza? ¿O por qué deberíamos considerarla dentro de las herramientas de gestión de residuos sólidos? Y lo primero es que decimos que, o sabemos que una de las mayores problemáticas que hay en la actualidad para la gestión de residuos sólidos es precisamente el incremento de la cantidad. Y recuerden que ese incremento no solamente se está viendo evidenciado en términos globales o totales, sino que también en términos de PPC, o sea, de producción per cápita. O sea, los modelos de vida que estamos desarrollando en la actualidad hacen que la mayoría de los productos vengan con empaques y empaques del empaque y por lo tanto la cantidad de residuos que se están generando cada vez aumenta más y más. Y si hay una gran cantidad de residuos, pues empieza a haber una escasez de, por ejemplo, o un agotamiento de los sitios de disposición final. Entonces, por ejemplo, eso representa una mayor presión en el uso de rellenos sanitarios. Y por lo tanto, la combustión tiene principalmente dos ventajas para eso, ¿cierto? El primero es que reduce la masa. Pues obviamente, después de la combustión, obtenemos CO2, obtenemos agua, obtenemos energía, pero también queda un residuo, que son las cenizas, ¿cierto? O sea, quedan las cenizas. Y obviamente esa reducción de masa, pues también trae consigo una reducción del volumen, ¿cierto? O sea, podemos reducir en un 70% la cantidad en masa y un 85% en volumen. Eso quiere decir que si hacemos una gestión de residuos en la cual hacemos un 100% de combustión, que no es práctico, pero si lo suponemos así, estaríamos hablando que la vida útil de un relleno sanitario se podría casi que duplicar, lo cual es significativo considerando los impactos negativos que se generan en la implementación de rellenos sanitarios y toda la problemática social que hay para la localización de esos rellenos, porque las comunidades están pues muy en contra
de la instalación de ese tipo de sistemas en la cercanía, por lo que vimos también en la charla sobre economía, ¿cierto? Donde decíamos que hay unos costos ambientales que son pagados por las comunidades más cercanas y por lo tanto hay un detrimento del valor de las propiedades y todo lo que ustedes conocen. Pero adicionalmente, también tenemos otro beneficio que es la capacidad o la posibilidad de generar energía con los residuos, ¿cierto? Pero entonces para nosotros poder evaluar esta parte de generación eléctrica o generación de energía, lo primero que necesitamos conocer es precisamente cuál es la cantidad de calor que se liberaría en la combustión de esos residuos, ya que estaríamos haciéndonos esta pregunta de acá, ¿cierto? O sea, si yo quemo cierta cantidad de residuos que se define con esta M, ¿cuánto calor, o sea, cuánta energía, cuánto calor puedo yo obtener como producto de dicha combustión? Y entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, para eso necesitamos calcular el calor de la combustión, y si queremos conocer el calor de la combustión, necesitamos la entalpía de esa reacción, ¿cierto? Necesitamos saber esta entalpía. Si necesitamos saber el calor, pues necesitamos saber la entalpía. ¿Listo? Sin embargo, digamos que en el sector de la combustión, de los hornos que hacen la combustión de residuos sólidos, pero no solo de residuos sólidos, sino también de combustibles como el petróleo, el carbón, el metano. Generalmente no se habla en términos de entalpía de reacción, sino que se habla en términos de poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Ellos están relacionados con el concepto de entalpía, pero hay unas breves diferencias que vamos a ver más adelante. Entonces, tendríamos que definir qué es el poder calorífico, ¿cierto? Entonces, si uno revisa en la literatura, el poder calorífico de una sustancia se define como la cantidad de energía liberada como calor durante la combustión completa con oxígeno a condiciones estándar. Esto, acuérdense que las condiciones estándar las definimos de temperatura y presión. Si miramos los datos de residuos sólidos, sabemos, o como un dato de entrada para que lo tengan en mente, se dice que los residuos sólidos municipales tienen un poder calorífico entre 9.000 y 16.000 kilojulios por kilogramo de residuo. Eso es como el benchmark o el punto de comparación. ¿Y por qué ese punto tan amplio de comparación, de diferencia? ¿Por qué esa diferencia tan amplia entre ellos? Se debe principalmente a factores sociales, como por ejemplo el nivel económico de esa sociedad. Si recuerdan en la primera presentación yo les presenté unas tablas y unas gráficas que mostraban cómo varía la composición de residuos con relación al nivel de ingresos del país, por ejemplo, ¿cierto? Entonces veíamos cómo, por ejemplo, países industrializados tenían mayor contenido dentro de sus residuos, en la composición, tienen mayor contenido de materiales que son muy combustibles, como por ejemplo el papel y los plásticos, mientras que en sociedades menos desarrolladas todavía tienen residuos muy orgánicos que también pueden tener unos poderes caloríficos altos o aprovechables mediante tecnologías como la digestión anaerobia, pero que tienen la desventaja de unos altos contenidos de humedad que disminuyen su capacidad en los procesos de combustión. ¿Listo? Y si miramos estos datos, 9.000 y 16.000, vemos que son valores significativamente altos y lo comparamos con un combustible típico como el carbón, ¿cierto? El carbón como el de Amagá, por ejemplo, puede tener un poder calorífico alrededor de los 23.000 kilojoules por kilogramo. Entonces miremos que un residuo de un país industrializado puede estar alrededor de los 16.000, 19.000 kilojoules por kilogramo y estaría muy cerca
a la capacidad calorífica, al poder calorífico del carbón. O sea que se habilita la posibilidad de usar los residuos sólidos municipales como un combustible para la generación de energía. Y eso es algo que vemos en países muy desarrollados, como por ejemplo en Suecia, donde vieron que solo menos del 10% de los residuos están llegando a relleno sanitario porque se utilizan mucho estrategias de separación para la producción de pues, tratamiento de orgánicos y para la generación de energía. Entonces vemos pues que estos datos están muy cercanos y por lo tanto incitan o promueven la implementación de estas tecnologías. No sé si fue en este grupo o en el otro grupo que me hicieron una pregunta y es que bueno, ¿y qué pasa con las emisiones, cierto? O sea, porque si estamos intentando luchar con el cambio climático, entonces, ¿por qué vamos a promover el uso de estos materiales como un combustible? Porque pues obviamente como resultado de la combustión, pues vamos a tener CO2, más agua, más energía. Perdón. Pero resulta que mucho de estos residuos, si uno mira la composición de ellos, pues muchos vienen de, por ejemplo, la madera o los textiles, que vienen de la actividad vegetal, de crecimiento de biomasa. Y ese crecimiento de biomasa, cuando está creciendo la biomasa, pues él captura CO2 y cuando hacemos la combustión la devolvemos, o sea que es un ciclo que se cierra, ¿cierto? Obviamente no es 100%, no es 100 eficiente, pero digamos que hay un ciclo que disminuye el potencial daño o el calentamiento que genera ese CO2. Es decir, no es lo mismo quemar madera, por ejemplo, o un residuo de un origen vegetal que quemar un combustible de un origen mineral, ¿cierto? Porque es que los ciclos para producir este material, los ciclos de tiempo son demasiado altos, por eso no son materiales renovables y es ese desbalance en el ciclo lo que está generando el calentamiento global. O sea, el CO2 es la misma molécula. Si quemamos carbón o quemamos petróleo, que es el que está aquí, ¿cierto? Que el que se produce por este. Pero este ciclo es mucho más rápido y por lo tanto tiene un menor impacto. Bueno, adicionalmente se han propuesto algunas alternativas y es que cuando se hace esa combustión existen procesos químicos para capturar ese CO2 y estabilizarlo, por ejemplo, formando carbonatos, ¿cierto? Entonces, carbonato de calcio, por ejemplo, y unos tratamientos con unos procesos químicos que eso no lo vamos pues a discutir. Ok, listo. Y entonces, como les dije en la diapositiva anterior, hay que reconocer que existen estos dos tipos de poder calorífico, el superior y el inferior. La diferencia principal entre esos dos conceptos o entre esas dos medidas radica en las condiciones de la combustión y más precisamente en si se permite o no la condensación del agua producida. Listo. Recuerden que esta condensación tiene asociada una entalpía, ¿cierto? Un delta H de condensación. Y les hago la pregunta, ¿un delta H de condensación es positivo o es negativo? O dicha de otra forma, ¿la condensación es un proceso exotérmico o endotérmico? ¿Ustedes qué dicen? Yo escucho. Recuerden que delta H es la entalpía y me sirve para determinar si algo es exo o endo, ¿cierto? O sea, exotérmico libera energía, endotérmico consume energía. Entonces, ¿la condensación es exotérmica o endotérmica? ¿Ustedes qué creen? Alguien que se arriesgue y diga una. Pues Exotérmico. Exotérmico, muy bien. Exactamente. O sea que hay una de estas que es mayor, ¿cierto? O sea, hay una de estas dos que tiene que ser mayor porque se involucra o no la condensación del agua. O sea, si hay condensación, hay un proceso exotérmico. Y recuerden que nosotros, para poder hacer un aprovechamiento, necesitamos que las reacciones sean lo más exotérmicas posibles. Y ahora vamos a definir cada una de ellas para explicar mejor ese tema.
Entonces, vamos a empezar con el poder calorífico superior. En inglés se define con esta sigla, que es Higher Heating Value. Y entonces, cuando ustedes miren poderes caloríficos, casi siempre les va a aparecer esta sigla, HHV. Entonces, el poder calorífico superior representa un cambio de entalpía cuando un compuesto es quemado estequiométricamente a una temperatura de referencia, ¿cierto? Bueno, con los productos también a la misma temperatura, ¿cierto? ¿Y cuál es la temperatura estándar para nosotros? Ya habíamos dicho, ¿cierto? Las temperaturas estándar, las condiciones estándar son temperatura de 298 y una atmósfera. Esa es la condición estándar. Y dijimos que a esta condición, ¿qué pasa con el agua? El agua está líquida, ¿cierto? O sea que si hacemos esta definición que aparece acá, ¿cómo va a quedar el agua que está incluida dentro del material? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un papel o un residuo que es papel y lo voy a evaluar el poder calorífico superior, pues dentro de ese cálculo estoy considerando que el agua, después del proceso de combustión, va a estar en estado líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, hagamos otro, no con el agua, sino que digamos que con etanol mezclado con agua, por ejemplo. Entonces yo tengo un combustible en estado líquido. Y para yo determinar el poder calorífico superior, necesito empezar a calentarlo, ¿cierto? Para poder inducir la reacción química. Después de que yo llegue hasta cierta temperatura, la temperatura de ebullición, por ejemplo, entonces voy a tener un calor latente de vaporización de ese combustible. Y ahí se va a estar evaporado tanto el combustible como el agua, ¿cierto? Va a tener eso en gas. Pero como dice que los productos también tienen que estar a la misma temperatura, entonces después de que termine la combustión, pues la temperatura tiene que bajar hasta el mismo punto de referencia, que es el que está aquí delineado. Y necesariamente para eso, pues voy a pasar otra vez por la temperatura de ebullición, pero ahora va a ser un proceso de condensación y finalmente voy a llegar a la temperatura de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo esté haciendo el cálculo del calor, pues voy a tener que sumar un calor sensible que está acá, ¿cierto? Este calor sensible más este calor latente por evaporización, más este calor sensible y tengo que restar este de acá y restarle este. Pero recuerden que delta H de vaporización es igual a delta H de condensación. Eso también lo vimos la clase pasada cuando hablábamos, por ejemplo, de la ley de Hess, ¿cierto? O sea que si yo tengo un proceso que va en un sentido y luego me devuelvo, pues el calor que está asociado a ese proceso es el mismo, pero con signo diferente. ¿Y eso qué hace? Pues que este calor se me neutralice con este de acá. Listo. Entonces, ¿cómo se mide el poder calorífico superior? Considerando que vamos a llegar hasta la misma temperatura. Y por lo tanto, este calor latente de vaporización se cancela con este de condensación. Listo. Bueno, ahora vamos a ver el inferior y ahí va a quedar un poquito más claro. Entonces, para definir el calorífico inferior, este se define Profe, por como favor, aquel que es ¿puede igual. volver un momentito a la diapositiva? Sí. Ya, profe, gracias. Ok. Ahora, cuando queremos analizar el calorífico inferior, lo que nos encontramos es que este calor es igual al superior, excepto porque el agua se encuentra en estado de vapor. Listo. Por lo tanto, la diferencia entre los dos calores representa la energía necesaria para vaporizar el agua que pudiera estar presente. Bueno, este calor, el poder calorífico inferior, se puede estimar restando el calor de vaporización del agua del poder calorífico superior. O sea, lo mismo que está escrito acá. Es otra definición, pero está diciendo lo mismo. Y esa vaporización,
o esa agua que está en el residuo puede estar presente en forma de humedad, pero también en el porcentaje de hidrógeno. Recuerden que los residuos sólidos en última son también carbohidratos, ¿cierto? Cuando hablamos de alimentos o hablamos de residuos de poda, hablamos de residuos de jardinería, de plásticos, ¿cierto? Todo esto son carbohidratos, o sea que en general son cadenas de carbono e hidrógeno que están unidas entre ellas y son cadenas gigantescas, ¿cierto? Son cadenas de cientos o miles de estos átomos así unidos. De vez en cuando hay unas aminas, ¿cierto? Digamos que algo así, y aquí se une otra vez a otra cosa, y bueno, y sigue. Entonces, generalmente los residuos pues están constituidos principalmente de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Eso en su composición química, ¿cierto? Pero adicionalmente, esos residuos pueden estar mojados. Entonces también tienen un porcentaje de agua, porcentaje de humedad. Pero entonces cuando vamos a calcular la diferencia entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior, hay que contabilizar o restar el calor de vaporización del agua, no solamente de la humedad, sino del hidrógeno también, ¿cierto? O sea, es que en la humedad también está el hidrógeno, porque es que si miramos la reacción de combustión del hidrógeno, ¿cómo es? Es así, ¿cierto? H2 más O2, ¿qué me produce? H2O. Pero entonces esto hay que balancearlo y queda así, ¿cierto? Aquí tengo 4 hidrógenos, 2, 4, 2. Está balanceada. O sea que es el hidrógeno el que me está reaccionando para producirme el agua. Y esta es el agua que yo tengo que contabilizar o que tengo que restar de su calor de vaporización para poder determinar el poder calorífico inferior. Dicho de otra forma, otra definición que existe para poder calorífico inferior desde el punto de vista de laboratorio y la forma como se mide, es la que aparece acá, ¿cierto? Otra definición es que el poder calorífico inferior, que con la sigla, pues se me olvida decirles, es la LHV o Lower Heating Value. Esa es la cantidad de energía liberada como calor de la combustión cuando los productos son enfriados a 150 grados. O sea, recuerden que íbamos a la misma temperatura y que para nosotros casi siempre estamos trabajando a estándar, ¿cierto? Cuando le ponemos esta bolita aquí a la entalpía, ¿se acuerdan? Existía este delta H, bueno, es como más feo que un berraco. Delta H estándar, por ejemplo, de formación, este estándar era estas condiciones. Y a estas condiciones es que se mide el superior, o sea que se bajó hasta 298 y por lo tanto hubo estos calores. Sin embargo, en se llega a 150, o sea que cuando tenemos esa gráfica del calor, bueno, tenemos el sensible, el cambio de fase, se producen los gases y paramos aquí, o sea, no bajamos, o sea que no está esta parte de acá, que es la condensación, ¿cierto? Este de aquí, ¿cuál es? La condensación, que es el paso del gas al líquido, ¿cierto? ¿Y la condensación es exotérmica o es endotérmica? Bueno, ya pregunté, ¿cierto? Me dijeron que la condensación es exotérmica. O sea que el poder calorífico inferior me está dejando de contar una reacción exotérmica, o sea que es más bajito. El poder calorífico inferior está desperdiciando energía. Si yo tengo un sistema en el cual el agua no se está condensando, estoy dejando de utilizar parte de la energía que se podría aprovechar en dicha reacción química. ¿Listo? Y es por eso que el poder calorífico inferior en los laboratorios, no en la industria, pues en la caldera como tal, en el intercambiador de calor, sino en el laboratorio, se mide enfriando hasta 150, ¿cierto? O sea, hasta antes de llegar acá. O sea, esta parte se emite y se llega solo a 150, donde el producto todavía está en forma gaseosa, o el agua. El producto, acuérdense que son CO2, que se va a la atmósfera, más agua, más energía.
Listo. Ok. Entonces miren lo que dice acá en este otro párrafo, que es como otra forma de decir lo mismo, ¿cierto? El agua a 150 grados centígrados sigue en estado de vapor, ¿cierto? Lo que les decía acá. Por lo tanto, el calor latente de vaporización no se ha recuperado por la condensación. O sea, este calor latente que yo me gasté, porque este proceso aquí, el primero, que es de pasar de líquido a gas, es endotérmico. O sea, yo tuve que gastar parte de la energía que se obtenía por la combustión, por ejemplo, del papel, se tuvo que gastar en este cambio de fase, en este proceso endotérmico de los otros residuos, como por ejemplo de los alimentos, ¿cierto? Porque tienen un contenido de humedad más alto. Entonces hubo que gastarse energía para vaporizar esa agua y después, como no hubo este proceso, pues esa energía se perdió. Porque cuando se da este proceso, esta energía cancela esta, porque esta es exotérmica y esta es endotérmica y son iguales en sí, ¿cierto? Lo que aparece acá. Listo. Entonces, ¿sí quedó claro la diferencia de los dos poderes caloríficos? Si no hay preguntas, asumo que sí. Entonces, si tenemos ya claro esos conceptos, la buena noticia es que esos poderes caloríficos existen también tabulados, ¿cierto? Y principalmente para materiales que son como estandarizados o muy bien conocidos, como por ejemplo el hidrógeno, por ejemplo el metano, por ejemplo el etano, propano, ¿cierto? Butano, pentano, parafinas, queroseno, que son combustibles típicos usados en la industria, ¿cierto? Pero también podemos encontrar algunos datos de materiales que podrían llegar, que son útiles para nosotros en el proceso de combustión, como por ejemplo la madera, ¿cierto? Entonces miren que aquí está la madera. Esta madera, este MAF, lo que quiere decir es moisture dash free. Eso quiere decir que es una medición en base seca, o sea, no tiene humedad y sin contar el contenido de cenizas. O sea, esta es como la máxima cantidad de energía que se puede sacar de una madera, este valor. Pero si hay humedad, entonces hay unas pequeñas diferencias. Mire, si el material está húmedo, miren la diferencia que se logra ahí, ¿cierto? O sea, el hecho de que haya humedad hace que el poder calorífico inferior baje. En este caso es un 6%, ¿cierto? Del 17 al 21 megajoules por kilogramo. Entonces, si ustedes comparan estas dos columnas, donde está este es el superior y este es el inferior, van a encontrar que el superior pues siempre va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, aquí la diferencia, ¿cuál es la diferencia aquí? Más o menos 20 megajoules por kilogramo, ¿cierto? En el caso del metano también hay un poquito de humedad ahí que se puede generar. ¿Por qué hay humedad en el metano? O no humedad, sino ¿cómo se puede explicar esto? Porque si el metano es un gas y digamos que ese metano está puro, ¿por qué hay un menor valor aquí? Porque yo les dije que la humedad no es solamente el porcentaje de agua, sino que es el porcentaje de hidrógeno, porque el hidrógeno produce agua, ¿cierto? Durante el proceso de combustión. Otra vez tengo que balancear esto. Bueno, aquí va un 2. Aquí hay 4. Perdón. Bueno, que es la que está aquí en esta. ¿Dónde la puse? Acá. 2H2O, ¿cierto? O sea, este hidrógeno, mire, cuando él reacciona me produce agua. O sea, cuando yo hago esta combustión del metano, él me va a producir agua. Y si yo no lo enfrío hasta condiciones estándar, pues me va a quedar una diferencia. En este caso, pues me produce, por ejemplo, en este caso, 20 megajoules por kilogramo. Bueno, ¿y cómo podemos calcular eso o cómo podemos verificar eso? Podemos hacer un pequeño ejercicio aquí muy sencillito y es que supongamos que vamos a quemar
a someter a un proceso de combustión 1000 gramos de hidrógeno, ¿cierto? ¿Cuál es la forma natural del hidrógeno? Es H2, ¿cierto? El hidrógeno no está por ahí solito solo, sino que está en forma H2. Entonces, si tenemos 1000 gramos de hidrógeno y tenemos la reacción química H2 más O2 produce H2O. A ver, yo sí tengo esto bueno. Ah, sí, sí. 2 y 2. Tengo 4 hidrógenos, 2 oxígenos, sí. Entonces, con esto puedo yo calcular cuánta agua se me genera de la combustión de 1000 gramos de hidrógeno. Y para eso, entonces utilizo la reacción. ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? Es 1, ¿cierto? O sea, si yo tengo una mol de H2, ¿cuánto pesa una mol de H2? Pesa 2 gramos, ¿cierto? Y por cada mol de H2 que tengo yo en la reacción, ¿cuántas moles de agua voy a tener? Pues por cada 2 de H2 voy a producir 2 moles de H2O, ¿cierto? Dale acá. Y esto Profe, convertido a... ¿dónde está señalándose cuando dice véalo acá? Porque yo no veo eso. No está viendo lo rojo. Lo que escribió, pero no veo dónde está señalando. Bueno, a ver, yo miro aquí, perdón. A ver, yo Ah, tengo sí, 2H2 más sí. O2 produce 2H2O. Es que esto quedó muy feo aquí. Pero entonces, Gracias. estas 2 moles de hidrógeno que son estas, son iguales a, o para la reacción de 2 moles de hidrógeno me produce 2 moles de agua, ¿cierto? Que son estas de acá. Y ahora la masa molar del agua, recuerden que es 18, entonces una mol de H2O, ¿cuánto me produce? 18 gramos de H2O. Si yo hago esta operación, me da los gramos de agua, ¿cierto? Porque se cancelan moles con moles, gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno, de agua. O sea, que la combustión de 1000 gramos de hidrógeno me produce 9000 gramos de agua. ¿Por qué tanto? Pues porque acuérdense que aquí también hay oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno es pesado. Entonces, de ahí es que se obtienen 9000 gramos. Pero aquí nos dicen que el resultado, la diferencia entre el poder calorífico superior y el inferior es de 20. Entonces, ¿cómo calculamos esta cantidad, esta diferencia? Recuerden que la diferencia es el delta H de vaporización. Si ustedes revisan en la literatura, en las páginas, pues en internet ponen delta H, ¿cuál es el delta H o la entalpía de vaporización del agua? Les aparece que el delta H de condensación o vaporización, recuerden que es lo mismo pero con signo contrario, es igual a 2257 kilojoules por 9, por kilogramo, perdón. Y si esto lo multiplicamos por los 9 kilogramos, vamos a obtener una diferencia de 20. Miren que la que está aquí. Esto. 20.3 megajoules por kilogramo. Entonces vemos que esa es la forma, o esta es lo que explica la diferencia entre el poder calorífico superior e inferior. Solo que en el caso del hidrógeno, pues es fácil, ¿cierto? Porque pues la reacción química está muy conocida, es muy fácil y por lo tanto pues uno lo conoce, pero como les repito, pues en el tema de residuos nosotros no sabemos cuál es este valor de acá, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa fórmula tan conocida para caracterizar un material, que es un residuo. Para eso entonces se utilizan unas aproximaciones empíricas que vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de ver eso, tenemos que reconocer que
la idea de esto, lo que vamos a discutir, es evaluar el residuo como un combustible, ¿cierto? Eso es lo que se llama como la valorización energética de los residuos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que los residuos como combustibles tienen unas desventajas. Entre ellos, los más significativos es que son materiales semihúmedos y por lo tanto la humedad, vean el efecto de la humedad, ¿cierto? La humedad nos disminuye siempre la capacidad, el poder calorífico de los residuos. Y algunos de esos materiales de los residuos no son combustibles, ¿cierto? Como por ejemplo los metales, los vidrios, materiales inertes de barrido, por ejemplo. Otra de las desventajas es que existe una gran diferencia en los poderes caloríficos de los residuos. O sea, es muy diferente el poder calorífico de un plástico, o sea, es mucho mayor que el poder calorífico, por ejemplo, de un metal, ¿cierto? Que es prácticamente nulo. Bueno, perdón, cierto, así. O también es mucho mayor que el de alimentos, por ejemplo, principalmente porque tienen la humedad, ¿cierto? Los alimentos tienen una humedad muy alta y eso hace que el poder calorífico disminuya. Entonces, dentro de los residuos sabemos que la combustión de papel, plásticos, maderas y textiles son muy altas o son muy aprovechables, mientras que la combustión de alimentos o podas pues es muy mala, es deficiente, o sea que una gestión adecuada para la combustión de residuos requiere la separación de este tipo de materiales que serían mejor aprovechados en otros procesos, como por ejemplo la digestión anaerobia, ¿cierto? O procesos aerobios como el compostaje también. Claro que el compostaje también puede hacerse anaerobio, pero lo más normal es como aerobio. Pero bueno, entonces es lo mejor separar ese tipo de materiales de forma que el poder calorífico de los residuos, que vendría siendo entonces la mezcla de estos, pues aumente, ¿cierto? Otra de las desventajas de utilizar residuos como combustibles es que si no hay una adecuada separación de los materiales antes de llegar al horno de la combustión, pues es muy probable que haya una alta concentración de metales en las cenizas. Como resultado de la combustión quedan unas cenizas y esas cenizas pueden llegar a ser peligrosas. No siempre, pero hay que estar evaluándolas y dependiendo del grado de peligrosidad, pues se tendrían que disponer en rellenos especiales o en rellenos ordinarios, dependiendo pues la legislación sobre el manejo de residuos peligrosos. Entonces, ya dijimos que habían unas ventajas, ¿cierto? O sea, dijimos que, por ejemplo, en ciertos países el poder calorífico es equivalente incluso al del carbón. Recuerden que hay muchos países que producen energía a base de carbón, o sea, que sería técnicamente posible producir la energía de un país con base en sus residuos sólidos. Pero también tiene pues estas desventajas que tenemos acá, en esta diapositiva, tema de humedad y bueno, lo que acabamos de discutir. Ahora bien, vamos entonces ya a entrar a revisar datos de residuos sólidos propiamente dicho. ¿Listo? Entonces, en residuos no tenemos la estructura química de cada material, pero tenemos una técnica que nos permite encontrar lo que llamamos como la fórmula reducida. Esto. Eso se logra mediante unas técnicas de laboratorio que se llaman análisis elemental. El análisis elemental lo que me entrega a mí es la composición de cada elemento presente en dicho material. Por ejemplo, en esta tabla que aparece en la diapositiva, les presento los resultados de análisis elemental para cierta cantidad de residuos, por ejemplo, de alimentos, de papel, de plásticos, textiles, madera, poda, vidrios, metales e inertes. ¿Cierto? Entonces, estos autores, que yo les recomiendo mucho que lo revisen este artículo, ahorita les pongo el link para que lo puedan abrir. Estos autores recopilaron
cuál es el análisis elemental de cada uno de estos tipos de residuos típicos en un municipio, ¿cierto? Residuos sólidos municipales. Y encontraron, por ejemplo, que la composición de carbono, el porcentaje de carbono en base seca, en masa base seca, es del 48%, ¿cierto? O sea, recuerden pues que estos son cadenas de carbono, carbohidratos, los alimentos son carbohidratos, proteínas, aminoácidos y todo esto, ¿cierto? Que en última son cadenas así gigantes. Y determinaron la composición química de cada uno de estos. Entonces encontraron que el 48% de los residuos se pueden expresar en términos de carbono, 6.4% de hidrógeno, 37.6% de oxígeno, 2.6% de nitrógeno, 0.4% de azufre. Listo. Y no solamente lo hicieron para los residuos, sino también para el papel, los plásticos, textiles, alimentos, Esta técnica es relativamente sencilla. En Medellín hay laboratorios, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Nacional, que se puede realizar este tipo de análisis. Es decir, si ustedes están trabajando en una empresa y necesitan construir esta tabla, estos datos, eso se puede hacer en laboratorios y no es una técnica que es tan costosa ni tan complicada de hacer. Incluso aquí donde yo trabajo tenemos un equipo de estos. Bueno, esta fórmula reducida entonces nos permite hacer como un equivalente a lo que decíamos con los otros materiales, ¿cierto? Como el metano y bueno, todos los que tenemos acá, propano, butano, recuerden que este es con 3 carbonos, este es con 4, bueno, las cadenas con 5, lo que ustedes vieron en química orgánica. Y no solamente eso, sino que estos autores, Meraz y Domínguez, y bueno, Oropesa y Domínguez, también determinaron el poder calorífico superior típico para estos residuos. Entonces sabemos, por ejemplo, que de la combustión de 1 kilogramo de alimentos se pueden obtener hasta 5.5 megajoules de energía, que es un valor bajito, ¿cierto? O sea, sigue siendo negativo, o sea, es aprovechable, tiene desde el punto de vista de la combustión, es un residuo que puede ser valorizado porque es exotérmico, me genera energía su combustión, pero es un dato relativamente pequeño si lo comparamos con otros residuos, como por ejemplo el papel, que es casi 3 veces mayor. Y el mejor de todos son los plásticos, ¿cierto? Sin embargo, pues ustedes saben que existen muchos tipos de plástico, sino que en esta tabla, digamos que se agrupó todo desde un punto de vista muy genérico, de una caracterización de un residuo municipal. Si uno quisiera ser más preciso, entonces, por ejemplo, este ítem de plásticos habría que dividirlo, ¿cierto? Entonces aquí tengo plásticos y habría que hacer un ejercicio similar, pero entonces para el PET, para el polipropileno, para todos los otros poliestireno y todos los tipos de plásticos y obtener valores para cada uno de ellos. Sin embargo, digamos que no es tan práctico porque a nivel municipal, pues esas mezclas son siempre variables y por lo tanto se asume que este valor es lo suficientemente aceptable o estándar, digamos. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo calcular esta fórmula reducida para un residuo sólido. Este ejercicio nos va a servir mucho, principalmente para la valorización energética de residuos, pero desde el punto de vista anaerobio. Pero eso es algo que vamos a ver en otra sesión, no el día de hoy, sin embargo, para que lo tengan pues presente. Entonces, el ejercicio consiste en calcular la fórmula reducida de unos residuos de alimentos caracterizados por análisis elemental con los resultados en esta tabla, ¿cierto? Entonces nos piden calcular la fórmula reducida de esta forma. Cuando digo de esta forma es que miren que aquí hay unos coeficientes, ¿no es cierto? Entonces A, B, C, D. Y miren que el carbono siempre se expresa con un 1, con la unidad. Miren, por ejemplo, en la tabla. Eso es por definición. O sea, es como un, que es por definición. Todo el mundo, digamos que se puso de acuerdo en hacerlo de esa forma, pero uno podría hacerlo diferente.
sino que digamos que es la convención presentarlo de esta forma. Y así, entonces nos dieron estos resultados. Vamos a calcular cuál sería la fórmula reducida de alimentos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que esta tabla está dada en términos de masa, ¿cierto? Masa base seca. Y por lo tanto tenemos que convertirlo a moles, porque recuerden que aquí estamos hablando de átomos, ¿cierto? De átomos que hacen parte de una molécula. Por lo tanto, tenemos que convertir a esto a moles, y eso ¿cómo lo hacemos? Utilizando la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del carbono? 12, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de química. Del hidrógeno, 1. Del oxígeno, 16. Del nitrógeno, 14. Y del azufre, 32. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir esta masa por la masa molar y obtenemos unos valores. Por ejemplo, en el caso del carbono sería coger 48 dividido 12, que es la masa molar, eso nos da 4. En el caso del hidrógeno, 6.4 dividido 1, 6.4, ¿cierto? En el caso de oxígeno, 37 dividido 16, 2.35, 0.18, y así para cada uno de ellos. Sin embargo, recuerden que la fórmula, el estándar, está definido por esta ecuación, con el carbono 1. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Pues dividimos por NC, ¿cierto? Que en este caso es 4. Entonces, si dividimos por 4, pues el carbono nos va a dar 1. 4 sobre 4, 1. 6.4 dividido 4. Entonces, aquí 6.4 dividido 4 nos da 1.6. 2.35 dividido 4, 0.6, y así sucesivamente. Y ya cada uno de estos valores es el que aparece en la fórmula reducida. Esta fórmula reducida también es muy útil cuando uno hace la modelación, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, el crecimiento de biomasa, por ejemplo, en un biodigestor de lodos activados. ¿Se acuerdan que cuando hay lodos activados hay un último proceso con los lodos que salen del proceso de aireación, que se meten en unos digestores anaerobios, como por ejemplo en San Fernando? Cuando ustedes van por San Fernando, ustedes han visto que están esas dos huevos grandotes, ¿cierto? Es como la empresa de Homero Simpson. Pero esos huevos grandes, pues esto quedó más feo. Bueno, esos huevos son los digestores anaerobios de los lodos activados, que eso también es una valorización energética de un lodo, que es un residuo del proceso de depuración del agua, ¿cierto? Ellos allá hacen un proceso anaerobio para aprovechamiento de energía que se produce pues como el resultado de esto. Ellos con esa misma energía que se produce en el reactor anaerobio calientan el huevo para catalizar este proceso, y también el exceso pues lo queman la atmósfera. Pero también podría hacerse generación de energía eléctrica. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo hacen un proceso similar con los lodos del proceso de potabilización, que incluso son unos lodos que son menos orgánicos, pero aún así se aprovechan. Perdón, no, potabilización no, de residuales, qué pena, no, ahí me equivoqué. Listo, entonces aquí ya quedó resuelto el ejercicio, esta sería la respuesta. Esta es la fórmula reducida de este tipo de alimentos. Y si ustedes revisan, miren este resultado, es exactamente igual al del artículo científico. Aquí la metodología que estamos utilizando, pues sí es la adecuada. Bueno, entonces, listo, eso hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora lo que necesitamos es determinar la entalpía de combustión de residuos sólidos. Entonces, digamos, recuerden que en esta tabla esto es un valor experimental. Esta tabla, esta columna de acá, es un valor experimental medida por estos autores, ¿cierto? Ellos hicieron unas pruebas de laboratorio en bombas calorimétricas y determinaron estos valores, pero eso es impráctico para nosotros
cuando se trabaja con una cantidad de residuos que es variable y unas cantidades muy grandes de material. Por lo tanto, se utiliza o se prefiere utilizar lo que se denominan como ecuaciones empíricas. ¿Listo? O sea, que en la escala real de la gestión de residuos sólidos municipales, generalmente no se utilizan bombas calorimétricas para la determinación de HHB o del poder calorífico, sino que se utilizan ecuaciones empíricas que consisten en trabajos de otros autores que ya se han tomado, pues digamos, el esfuerzo de realizar estos estudios de bombas calorimétricas y han elaborado unas ecuaciones con base en esos datos. Esas ecuaciones empíricas hay de varios tipos. Una, que es la que nosotros vamos a utilizar más, que se basa en la composición de análisis elemental, o sea, en estas tablas, como este ejercicio, y hay otras que suponen, que se basan en procesos de fermentación, ¿cierto? En procesos anaerobios, que eso lo vamos a ver en otra clase, pero también para que lo tengan presente, que es posible determinar la entalpía de combustión, no simplemente asumiendo la combustión del material, o sea, pasar del residuo más oxígeno que produce CO2, más agua, más energía. Esta vendría siendo como esta, ¿cierto? Que miren, CO2 más agua, y si hay nitrógeno, pues ese nitrógeno se convierte en óxidos de nitrógeno, y si hay azufre, pues se convierte en óxidos de azufre. O sea, este sería como el enfoque de esta primera parte. Pero adicionalmente hay otro enfoque, y es que asume que estos residuos no se llevan a una combustión directa, sino que se someten a un proceso de fermentación para la producción de metano. Y luego ese metano se supone que se quema y de ahí se obtiene un valor de energía, ¿cierto? Porque el metano, digamos que es una molécula que ya está muy bien estudiada, entonces lo que se modela no es tanto la combustión, sino la generación del metano, que después se lleva a combustión. Pero como les digo, esta parte la vemos después. Entonces vamos a enfocarnos en este primero de acá. Entonces, listo. Esta aproximación teórica, la teórica, o sea, no la empírica, sino la teórica, como lo hemos dicho, no es completamente apropiada por las deficiencias que hablamos, humedad y fórmula principalmente. Fórmula, mezclas, ¿cierto? Hay muchos variables de la vida real que afectan o que hacen muy tediosa la aproximación teórica y por lo tanto se prefieren ecuaciones empíricas. Varios de esas ecuaciones las pueden encontrar en este artículo científico. O sea, el que tenga ganas, el que esté curioso, o no dicho, como tarea, pues no les voy a calificar la tarea, pero como complemento a esta presentación deben leer este artículo científico. Aquí aparecen unas ecuaciones y unos resultados muy interesantes, de los cuales muchos están basadas en esta presentación. Dentro de esas ecuaciones empíricas yo les traje varias. Una fue desarrollada en el año 1980 por un autor o dos autores que se llaman Lloyd y Davenport. Ellos lo que hicieron es que evaluaron 138 combustibles y evaluaron cuál era el poder calorífico superior de esos combustibles y luego hicieron unas regresiones estadísticas como las que ustedes hacen en otras materias, pues regresiones, y determinaron cuál es la influencia de cada una de las variables, que en nuestro caso sería la parte del análisis elemental, cuánto contribuye cada una de ellas a el poder calorífico. Entonces, si ustedes tienen estas tablas de análisis elemental, pues miren que aquí ya tienen todas las variables que son requeridas para la aplicación de esta ecuación, donde el poder calorífico superior depende de qué, de la humedad, depende de la concentración de carbono en base seca, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno, de azufre
y de nitrógeno. ¿Listo? El resultado de esta ecuación, cuando ustedes la meten, pues el porcentaje es adimensional, ¿cierto? O sea, por ese lado no se tienen que preocupar. Pero el resultado de la ecuación está dada para que sea en megajoules por kilogramo. Otra ecuación igual, pues o parecida, pero por otro autor, fue producida o presentada en el año 1979 por Boyd. Él pues hace lo mismo, entonces hace una relación del poder calorífico superior con base en el agua, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y también presenta pues las mismas unidades. Y si ustedes comparan, miren estos coeficientes. Estos coeficientes son muy parecidos entre ellos, por eso es que ambas ecuaciones dan resultados muy similares. Y si ustedes analizan, miren que ese valor, por ejemplo, para el caso del carbono, ustedes se acuerdan de esta reacción, carbono más oxígeno produce CO2 más energía, ¿cierto? ¿Cuál era el delta H de esta reacción? Era menos 393 kilojoules por kilogramo, ¿cierto? Y miren este valor, y miren esta unidad, o sea, miren este valor que está aquí, menos 0.357, está muy cercano a esto, ¿cierto? Y es porque cada uno de estos coeficientes está directamente relacionado con la entalpía de la ecuación correspondiente, ¿cierto? De la reacción correspondiente para cada uno de esos átomos. Y obviamente se hace corrección de unidades y por eso queda 0.35 y no 357 o así. Para que entiendan mejor cómo se calculan estos coeficientes, los que aparecen acá y este acá, todos estos coeficientes, revisen este artículo. En este artículo están explicados y pues si quieren revisarlo. Existe otra ecuación que es como semi-empírica, o sea, no es completamente empírica porque también intenta involucrar un poquito más teórica. Y es que ustedes ven, y es que tiene la misma estructura, ¿cierto? Ustedes ven, tiene una influencia del agua, tiene otra influencia aquí del carbono, pero miren este aspecto aquí. Y es que este autor lo que supone es que el oxígeno primero reacciona completamente con el hidrógeno y el exceso de hidrógeno es el que se reacciona para la combustión. O sea, el oxígeno primero se consume para la producción de agua y el hidrógeno en exceso se contribuye a la quema, a la producción de energía. ¿Listo? Por eso es que está esta división acá. Y este 8 se debe a la relación que existe entre hidrógeno y oxígeno en una molécula del agua que es de 1 a 8. ¿Listo? O sea, de 1 a 8. O sea, si yo quiero convertir oxígeno en hidrógeno, tengo que dividir por 8. Listo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el ejercicio es que, bueno, a continuación se presenta la composición típica de residuos en Colombia, que estos son datos reales. Calcular la entalpía de combustión global de los residuos de Colombia utilizando la ecuación de Lloyd y Davenport de 1980. Listo. Entonces, en esta tabla tenemos la composición típica de residuos en Colombia. Generalmente nosotros tenemos un 56% de alimentos, 22% de papel, 5% de plásticos, Bueno, ya todo lo que aparece pues en esta tablita, ¿cierto? Y también sabemos que si tenemos la posibilidad, deberíamos llevar estos residuos o hacer una caracterización y pedir un análisis elemental, ¿cierto? Para que nos entreguen estos datos de carbono, hidrógeno, oxígeno, todo lo que aparece pues en esta tabla a la derecha. Pero si no la tenemos, pues podemos usar fuentes bibliográficas, referencias bibliográficas como la del artículo que yo les presento. Entonces sabemos que, por ejemplo, los alimentos tienen un 48% de carbono, 6%, 37% de oxígeno, 2.6, Y sabemos que más o menos el valor esperado
de laboratorio de combustión de alimentos es alrededor de 5.5. O sea que yo siempre tengo que tener en cuenta eso al momento de analizar pues, la composición de mis residuos. Entonces, ya teniendo todos estos datos, podemos entrar a calcular esa entalpía de combustión de residuos en Colombia con la ecuación de Lloyd y Davenport. Entonces, empecemos con el tema de alimentos. Entonces, para alimentos sabemos que 1 menos agua es 70%, ¿cierto? Entonces, 1 menos 70, estamos aquí. Aquí está por, pero como es tan larga no cabe, ¿cierto? Es multiplicado por 0.357 por el porcentaje de carbono, que en el caso de alimentos el porcentaje de carbono es 48, entonces 48 menos 1.1357 por el porcentaje de hidrógeno, que es 6.4, más 0.0845 por oxígeno. Hacemos simplemente reemplazar. Y de ahí tenemos que el poder calorífico superior de los alimentos es de 6.43. O sea, está un poquito superior al esperado, pero digamos que está dentro del margen. O sea, sabíamos que el valor esperado para los alimentos es de 5.5, pero nosotros obtenemos un valor de 6.4. Digamos que está bien. Sin embargo, los alimentos solamente representan el 56% de los residuos en Colombia. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se multiplica este valor por el valor de la composición, que es 0.56, ¿cierto? O sea, 0.56, y eso nos da el valor de menos 3.6 megajoules por kilogramo, que está acá. Listo. La misma metodología la hacemos para todos los materiales, entonces con papel. Entonces, por ejemplo, en el papel sería 6% de humedad, entonces 1 menos 6% dividido 100, esto por, entonces por porcentaje de carbono, que el porcentaje de carbono en el papel es 43.5, menos 1 por porcentaje de hidrógeno, que es 6.4, bueno, y así todo. Cuando ustedes hacen toda esa operación, van a encontrar que en el caso del papel, el poder calorífico superior es 17, o sea, casi el triple de los alimentos, pero el papel en Colombia solo representa el 22%, o sea que habría que multiplicar este 17 por 0.22 y eso me da menos 3.86. Así con cada uno de los residuos, y el total de el poder calorífico de los residuos en Colombia sería simplemente la sumatoria de todos estos materiales. ¿Listo? Y eso en el caso de Colombia es menos 11.006 megajoules por kilogramo. Recuerden que la ecuación de Davenport siempre tiene unidades de megajoule por kilogramo. ¿Y qué podemos decir de este número? Pues Colombia sabemos que es un país en desarrollo, un país, digamos, de media tabla en cuanto a nivel económico, y por lo tanto, pues deberíamos de tener un poder calorífico relativamente bajo en comparación con los países más desarrollados. Estamos por los lados de 11.000, mientras que decíamos que los residuos estaban entre 9.000 y 16.000, o sea que el resultado es coherente y sí, efectivamente está representando el nivel económico de nuestro país y es un nivel, pues el resultado digamos que es coherente. ¿Listo? Ok. Aquí está 11, esto no son miles, esto es una coma. Vea que aquí hay 4 décimas, ¿cierto? O sea que esto es un punto de decimales. Bueno, también existe otro método para la determinación del poder calorífico inferior. O sea, no solamente hay ecuaciones para el superior, sino que también hay ecuaciones para el inferior. Y para eso se usa un método, una ecuación que se llama el método de Dulong. Ese método de Dulong pues, es parecido, ¿cierto? Miren que incluso tiene estas mismas comportamiento donde se hace esta resta y simplemente es aplicar.
los resultados del análisis elemental a la ecuación. Pero aquí el PCI, bueno, aquí está este poder calorífico inferior. Bueno, simplemente sería reemplazar acá. Teniendo en cuenta que la conversión de calorías a julios es este factor. ¿Listo? Una kilocaloría es equivalente a 4.184 julios. Entonces vamos a hacer un ejercicio con eso, y es que vamos a determinar el poder calorífico inferior de una muestra de residuos industriales de 1 kilogramo y tenemos los resultados del análisis elemental. Entonces este fue el resultado del laboratorio de análisis elemental. Y si hacemos la suma de todos estos elementos, vemos que la sumatoria es menor a 1000. En este caso, da 833. Si ustedes suman 410 más 130 más 25, 11, más el vidrio que fue 118, más 95, más barrido, da 833. Y esto es menor a los 1000, que es el kilogramo de residuos que nosotros estamos analizando, que fue la muestra. Lo que hacemos en este caso es que la diferencia, ¿cierto?, del peso es igual a 167 gramos, y esto lo asignamos como si fuera el porcentaje de humedad. Humedad. Listo. O sea que este kilogramo estaba húmedo. O sea, no es, estos resultados son equivalentes a una muestra que era húmeda. O sea, que no son base seca, como es el requisito para las ecuaciones de Lloyd y de Boyd. O sea, todas estas ecuaciones anteriores asumen base seca. Pero en el caso de Dulong se trabaja con base húmeda y por eso existe este factor. Este factor es el que me corrige el hecho de que la base sea húmeda. Entonces ya tenemos determinado la cantidad de humedad, que es 167 gramos. O sea que aquí podríamos poner incluso como otro de los criterios de ingreso, humedad, 167 gramos. Y ya, pues ya que tenemos todas las variables, pues hacemos la sustitución en la ecuación. Entonces, el primer factor que nos piden es determinar el porcentaje de C, ¿cierto?, en base húmeda, que sería igual a 410 gramos, que fue el resultado del análisis elemental, dividido la base húmeda, o sea, la materia húmeda de residuo, que son 1000 gramos. Listo, no la seca, sino la húmeda. Y eso nos da un 41%. En el caso del agua, sabemos que lo calculamos que eran 167 dividido 1000, eso nos da 16.7, y así hacemos pues con cada uno de ellos. Por el hidrógeno sería entonces 130 dividido 1000, dividido 1000, eso nos da 13%, el 25 dividido 1000 por 100 da 2.5, así. O sea, ya tenemos todos los porcentajes para aplicar la ecuación de Dulong. Entonces ya simplemente es sustituir en la ecuación. Entonces 81.40 por 41, más 290 por, bueno, oxígeno, hidrógeno, ya todo. Reemplazamos simplemente esta tabla en la ecuación. Y eso nos da como resultado que el poder calorífico inferior es igual a 29.000 kilojulios. ¿Qué podemos suponer de esto? Miren, este valor es mucho más alto, ¿cierto? Estábamos diciendo que el de Colombia era de 11.000 aproximadamente. ¿Qué puede suponer uno ahí? Entonces, que primero no estamos trabajando con materiales húmedos. Y dado que es un poder calorífico cercano a 30.000, podemos suponer que es incluso muy probablemente puede ser un plástico, ¿cierto? O es un residuo que es altamente combustible y que tiene un alto poder calorífico que lo hace útil para aprovechamiento. Listo, entonces en el día de hoy hemos visto pues varios métodos para la determinación del poder calorífico. Ya lo que nos queda es preguntarnos cómo es uno contra el otro. ¿Será que sí son coherentes entre ellos o los valores son muy locos y entonces uno cómo hace para seleccionar el mejor? Pero si uno corre una misma composición para diferentes
por las diferentes ecuaciones, encuentra que los resultados son casi iguales, ¿cierto? Son muy parecidos. Eso quiere decir que los métodos se aproximan muy bien entre ellos y que son válidos para reproducir los datos experimentales. Esta última columna es datos experimentales. O sea, esto es bastante parecido, aproximadamente igual a 5.5. Y no solamente si lo vemos uno a uno, sino que también vemos que existe la misma tendencia. O sea, cuando el dato experimental aumenta, también aumenta el valor del modelo empírico. O sea, que el modelo empírico es capaz de reproducir las tendencias experimentales. Por lo tanto, podemos estar tranquilos de utilizar este tipo de metodologías para la determinación de la valorización energética de residuos sólidos. Sin embargo, también hay que resaltar algunas cosas, y es que generalmente vemos que los plásticos están subestimados. Miren que, por ejemplo, en el caso experimental se esperan unos valores cercanos a 32 megajulios, pero el empírico está por lados de 27, 26. Entonces, ¿cómo se podría mejorar estos modelos? Como les dije anteriormente, plásticos es un criterio muy amplio, habría que disgregarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es PET? ¿Cuánto es polipropileno? Y los diferentes tipos de materiales, pues, en plásticos que puede haber. Y eso haría que muy probablemente nos acerquemos más al valor experimental, pero que desde un punto de vista de la gestión de un municipio, por ejemplo, ya el esfuerzo no depende pues como del alcance del proyecto. Algunas preguntas que les queda a ustedes para practicar este tipo de ejercicios y el razonamiento es estas dos, para que la analicen pues, y es cuánto mejoraría el poder calorífico superior de los residuos en Colombia si se lograra una completa separación de materiales orgánicos, vidrio y metales antes de la combustión. Porque miren que estos tipos de materiales son los que están dañando, entre comillas, la combustión de los residuos sólidos en Colombia, ¿cierto? Son los que tienen más bajito poder calorífico, pero sí tienen masa. O sea, están aumentando la masa, pero no están aportando a megajulios. O sea, que en definitiva son esos los que están bajando el poder calorífico. Pero entonces, ¿cuánto, cierto? Si hiciera esta separación, si nosotros elimináramos, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos de Colombia, si elimináramos de aquí estos datos y volviéramos a hacer el cálculo, ¿cuánto cambiaría este dato? ¿Cierto? ¿Cuánto subiría? Esa sería, por ejemplo, una pregunta interesante. Y otra pregunta sería, ¿cuánto cambiaría el poder calorífico superior de un material como, por ejemplo, el papel, si la humedad de los residuos de papel aumentara del 10 al 20%? Entonces, esa es otra preguntita. Bueno, esa era como la presentación que tenía para el día de hoy y que nos sirve de fundamento para las otras técnicas que vamos a ver en las próximas clases. ¿Hay alguna duda? Los escucho. No, profe. Bueno. Entonces, recuerden que yo la próxima semana, próxima semana no, este jueves tengo una intervención médica y por eso no puedo pues asistir a la clase. Entonces, el próximo encuentro va a ser dentro de una semana, ¿cierto? El próximo martes, el 14. Y bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de una semana, ¿ok? Hasta luego, profe. Ok, hasta luego. Profe, Hola. yo tengo una pregunta, sino que en la concertación aparecen 5 evaluaciones. ¿Esos son puros quizzes o en alguna de ellas hay como un taller o algo? Habíamos dicho que yo al principio pensaba hacer todo quizzes, pero ya pues algunas personas me han dicho que no, que eso era muy raro así. Entonces vamos a hacer unos talleres. Uno de esos Ah, talleres
yo se los voy a mandar y va a ser precisamente en este término, en este tema de combustión de residuos y eso. Sería un ejercicio parecido a lo que vimos hoy en la presentación. Pero entonces yo lo defino mejor, hago como una guía pequeña y yo se las envío para que la resuelvan y me lo envíen. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.